Arratsaldeon, buenas tardes. La vicepresidenta ha iniciado la presentación del Real Decreto con una cita de un autor mexicano y yo voy a recurrir a una película argentina, El ciudadano ilustre se llama, en la que el personaje central suelta una de esas frases que te dejan pegada a la butaca. La frase es: la mejor política cultural es no tener ninguna. Es lo que dice el protagonista, que es un escritor de reconocido prestigio, y lo explica más tarde. Es un tanto paradójico, pero al final se entiende que lo que quiere decir es que el Estado no tiene que defender la cultura. La cultura se basta ella misma para defenderse. Lo que tiene que hacer el Estado, un gobierno, es respetar la cultura. Con eso sería suficiente. Lo que intenta decir este escritor es que hay que cambiar radicalmente la manera de cómo se trata la cultura desde los gobiernos. Dejar de ver o tratar la cultura como un gasto inútil en algunos casos, o en el otro extremo, como ese tesoro mágico que hay que preservar, que hay que cuidar, como si no fuera algo que debiera impregnar la vida cotidiana. En definitiva, que lo cultural hay que tratarlo como cualquier otro sector productivo de la economía capaz de generar bienes y servicios, como una actividad económica y socialmente rentable, que es lo que en definitiva es. Aunque es cierto que el mayor aporte de la cultura nunca entrará ni se podrá entender solo desde los datos y las cifras estadísticas de lo que representa, por ejemplo, en el PIB, por poner un ejemplo, porque su mayor valor es intangible, es el aporte que da a la construcción social e identitaria, a lo que somos y a lo que estamos llamados a ser, como pueblos, como países, en definitiva, a nuestra presencia en el mundo. Hago esta introducción porque a veces caemos en la trampa de hablar de la cultura como algo tan etéreo que obviamos que en realidad no deja de ser un sector en el que, como en todos los demás, los derechos son imprescindibles para que pueda construirse una sociedad completa. Porque defender la cultura, defender a los artistas, es algo más que enlazar frases bonitas, enhebrar definiciones que puedan halagar a los representantes de este sector, el artístico que hoy nos acompaña desde esta tribuna de invitados. Defender el arte, defender la cultura, es algo mucho más prosaico y menos romántico de lo que se acostumbra a decir en los discursos. Defender la cultura desde los gobiernos, respetarla, por tanto, si atendemos a la definición del escritor de la película que he citado antes, es sobre todo defender los derechos laborales, defender la protección laboral de un sector como el artístico en el que las oscilaciones e inseguridad profesional son irremediables. Por eso, y sin romanticismos de ninguna clase, creo que hay que valorar positivamente las medidas aprobadas en este Real Decreto Ley en relación al Estatuto del Artista. Y es de justicia reconocer que son buenas noticias las que este Real Decreto ha traído al sector. Y me centro en tres de las medidas que aprueba este Real Decreto Ley, que son cruciales y vitales para el sector. La primera, la compatibilidad del trabajo artístico por cuenta propia y ajena con la jubilación. Era algo totalmente necesario para corregir las situaciones injustas que hasta ahora se generaban con los creadores y artistas jubilados y que hacía tiempo necesitaba de una solución completa para posibilitar la percepción de otros ingresos más allá de los vinculados a derechos de propiedad intelectual. La segunda, la prestación por desempleo específica para las personas trabajadoras del sector cultural, ya sean artistas, técnicos o auxiliares. Y tercera, la cotización especial para artistas autónomos con bajos ingresos, en la que me detengo porque también aquí, hay margen de mejora como las anteriores, pero aquí, sobre todo, lo que hay es una urgente necesidad de modificación. La nueva base de cotización de artistas autónomos con bajos ingresos implica una cuota a pagar al mes de 161 euros, o sea, 1.932 euros al año
cuando el artista no supere los 3.000 euros de ingresos anuales. Lo repito, supone pagar una cuota anual de 1.932 euros cuando no se superan los 3.000 euros de ingresos. Esto es sin añadir gastos como viajes, dietas, etcétera. Creo que no hace falta argumentarlo demasiado para ver que es necesario y urgente modificar esta cuestión. Y tenemos la confianza, porque así se nos ha manifestado, que las cuestiones que todavía penden de un frágil hilo, como puede ser esta de la cotización de autónomos con bajos ingresos, o otras cuestiones como la de recuperar anteriores modalidades para compatibilidades que antes sí existían y ahora sorprendentemente han desaparecido del texto legal, o también, a nuestro juicio, la necesaria ampliación de la compatibilidad a la percepción de pensiones contributivas de incapacidad permanente y no contributivas de invalidez. Estas cuestiones que hemos planteado ya, esperamos que se resuelvan satisfactoriamente en breve. Por ello hemos solicitado que se tramite este decreto como proyecto de ley, porque hay margen para la mejora, y si no es en el proyecto de ley, que se mejoren y que se rectifiquen estas cuestiones en una de las dos comisiones que crea también al efecto este decreto. Los ministerios concernidos, Trabajo, Cultura y Seguridad Social, conocen nuestras propuestas y esperamos que haya acuerdos y que sirvan para terminar de coser definitivamente el Estatuto del Artista, porque este Real Decreto allana el camino hacia ese estatuto que será el traje que de alguna manera redignifique al sector. Esperemos que sea una realidad, que sea pronto, porque será una gran noticia que no solo afectará a una amplia diversidad de oficios que conforman ese cosmos del mundo artístico, sino que redundará también en positivo en la vida cotidiana de todos y todas. No lo he dicho, pero como es obvio, votaremos a favor. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Aizpurua. Por el